Hola, ¿qué tal? Soy Francesc Sánchez y os doy la bienvenida al espacio de entrevistas y conversaciones del Inconformista Digital. Volvemos a estar aquí en este ciclo de entrevistas y conversaciones en el Inconformista Digital y hoy con nosotros tenemos a Neus Vergé Arce. Neus Vergé es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona y desde hace 34 años trabaja en la biblioteca de Fons Antic, de la cual es responsable desde el año 2010. Biblioteca que antes se denominaba Biblioteca de la Reserva y que forma parte del Centre de Recursos per l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona. Entre las publicaciones de Neus Vergé se encuentran el patrimonio bibliográfico de la Universidad de Barcelona, la colección del CRAI Biblioteca de Reserva, la Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona i dels convents a l'Acadèmia als orígens de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Neus Vergé ha participado en congresos y jornadas principalmente sobre las bases de datos de la biblioteca y ha organizado exposiciones temáticas sobre las cuales aquí vamos a hablar. ¿Qué tal estás, Neus? Todo bien, muchas gracias por la invitación de la Vale, entrevista. pues a ver cómo sale y si te parece hago una pequeña introducción muy breve y pasamos a hablar. Ujú. Podemos hablar de historia desde el momento en el que el ser humano dejó testimonio por escrito. Los romanos y los griegos y antes los egipcios y los sumerios dejaron por escrito cómo era su sociedad y sus sueños. Los clérigos de las abadías y monasterios medievales iniciaron una importante labor copiando y traduciendo libros de la antigüedad que en parte habían pasado por las manos de los árabes. Cuando Johannes Gutenberg inventa la imprenta, se produce toda una revolución por la facilidad en comparación con lo que había antes, de impresión de ejemplares y por lo tanto también facilidad de acceso a los libros. Primero fueron los clérigos y los señores feudales, pero progresivamente con la transformación de las sociedades y la introducción de la enseñanza a los jóvenes, todas las capas sociales tuvieron acceso a los libros. El libro antiguo del que hoy vamos a hablar aquí con Neus Vergé es un testimonio del pasado y debemos tenerlo siempre en cuenta porque es parte de nuestra cultura y nos ayuda, por lo tanto, a entender nuestro presente. Neus, ¿qué es el Fons Antic? Bueno, como te has dicho, el Fons Antic es la biblioteca, la denominamos CRAE Biblioteca de Fons Antic, porque como has dicho, el CRAI es el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, que consta de 16 bibliotecas, más unas unidades transversales que se ocupan de todas las bibliotecas. Y solo dos de ellas no están vinculadas a ninguna facultad directamente, porque son las patrimoniales. Una es la que ya hiciste la entrevista hace unas semanas con Lourdes Prada del Pabellón de la República, y la otra es esta de Fons Antic, de Fondo Antiguo, que se ocupa de los fondos patrimoniales anteriores a 1820. Ponemos aquí el corte, es un corte bastante arbitrario, pero a nivel práctico de gestión de la colección es muy cómodo tener un año, aunque es evidente que no se dio un cambio en la imprenta de la manual a la mecánica de una manera tan tajante, ¿no? Pero Sí. bueno, más o menos hay bibliotecas que hacen el corte en 1820, otras en 1830, etcétera. Y nosotros, que hace años lo hacemos en 1820, Vale. con algunas excepciones que luego ya si acaso ya hablaré. Bueno, entonces la biblioteca del Fondo Antiguo se encuentra físicamente dentro de la Biblioteca de Letras, en el edificio histórico de la Universidad de Barcelona. Y entonces, bueno, es la cuna de estos libros y por eso nos gusta mucho estar allí, pero estar allí en estos edificios antiguos también comporta bastantes problemas de conservación, porque los libros están en muchas salas distintas, con unas condiciones distintas, etcétera. Pero bueno, supongo que ya hablaremos un poco de esto. Vale, Neus, ¿cuál es el origen del Fons Antic y qué evolución ha tenido con el paso del tiempo? Bueno, la historia de nuestra biblioteca está muy ligada a los acontecimientos históricos del país y de Barcelona concretamente durante los siglos XVIII y XIX. Bueno, como sabéis, la Universidad de Barcelona se había fundado en 1450 y fue en el año 1717, bueno, a raíz de la Guerra de Sucesión, Felipe V decide a suprimir todas las universidades catalanas
y fundar Cervera, la Universidad de Cervera, en el año 1717, que se convierte en el monopolio de la educación superior en Cataluña, ¿vale? Entonces, fue como un rompimiento muy drástico y un trauma para la Universidad de Barcelona, ¿no? Entonces, no fue hasta 1842, más o menos, que la universidad se vuelve a la ciudad de Barcelona. Es un proceso largo y complejo, muy complejo, que precisamente ahora este año 2022 se celebran los 150 años del primer discurso inaugural del curso académico en el nuevo edificio, que fue en 1872, y habrá una conferencia que nos hablará de esta transición de Cervera a Barcelona. Y ya la conferencia, las fechas que pone son 1821-1872, con lo cual ya nos explica que fue un proceso realmente complejo y, bueno, complicado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la restauración de la Universidad de Barcelona y la biblioteca se estrena en el nuevo edificio el año 1881. Las obras del edificio empiezan en el 1863, terminan en el 1893, pero ya en el 81 ya abre las puertas la biblioteca. Y bueno, es una biblioteca ¿de qué se nutre esta biblioteca? Sí. Hay que decir, y es una cosa, un punto muy importante, que de la antigua biblioteca de la Universidad de Barcelona no queda nada, ni sabemos qué pasó. O sea, no hay ningún rastro de momento documental, ni ningún libro que que sepamos que era de la antigua biblioteca, ¿vale? Entonces, esta biblioteca se nutre básicamente en un 90 y pico % de las bibliotecas que fueran, de conventos que fueran desamortizados a raíz de la desamortización de Mendizábal en 1836. ¿Vale? En un primer momento fueron 23 conventos, a los cuales poco a poco se van añadiendo otros. Entonces voy a decir 4 cosas de estos conventos, porque claro, tenemos que conocer Hay que decirlo. qué perfil tenían estas bibliotecas conventuales para entender un poco nuestra colección. Entonces, bueno, eran conventos masculinos. Algunas bibliotecas de estos conventos ya eran bibliotecas públicas para la ciudad. Por ejemplo, Santa Catarina de los dominicos, San Josep de los carmelitanos descalzos, la Mariana de San Francés de franciscanos. Ya eran públicas, y después habían 2, un poco más de manera extraoficial, como San Agustí y la Mercè, ¿vale? Y entonces todas las conventuales, en más o menos medida, heredan importantes colecciones privadas, ¿vale? Por ejemplo, la Biblioteca de San Josep de los Carmelitanos Descalzos recibió la importante colección de más de 5.000 volúmenes del humanista y canónigo Josep Jeroni Besora, que es una colección preciosa y, bueno, muy importante. Después, por ejemplo, el convento de Santa Caterina heredó todos los libros de la biblioteca de Pau Ignasi de Dalmases. La de San Francés, la biblioteca del escritor Pedro Díaz de Valdés, etc. Entonces, son bibliotecas muy variadas que, aunque una gran parte es de índole religioso, hay que destacar el carácter multidisciplinario de todas ellas. O sea, encontramos libros de todas las disciplinas: literatura, historia, derecho, ciencia, medicina, historia, bellas artes, en fin. Es realmente un panorama muy, muy amplio a nivel Yo lo que veo es que es una biblioteca de bibliotecas lo que tenéis ahí. Exacto, sí, Totalmente. Y de bibliotecas que aparte tenían colecciones privadas ya. Exacto. Entonces nosotros es una cosa que
para hacer un poco el rastreo de todas estas bibliotecas anteriores. Creemos que es muy importante, y hace años que ya lo trabajamos, es los antiguos poseedores. A partir de la catalogación de los libros, cuando hay las marcas de poseedores, sean sellos, ex libris, encuadernaciones, que a veces las encuadernaciones tienen marcas de posesión, hacemos una base de datos, ¿vale? Y a partir de esta base de datos podemos recuperar las antiguas bibliotecas, ¿vale? Y esto realmente ha sido un trabajo que ya llevamos muchos años haciendo y nos permite hacer un panorama de los herederos, bueno, de las bibliotecas anteriores, que nosotros somos herederos, ¿no? Y bueno, este trabajo realmente es muy importante, consideramos, para poder entender esta biblioteca de bibliotecas que tú decías, ¿eh? Entonces, Sí, dime. dime. No, adelante, luego te haré una preguntita. También llegan las bibliotecas del Colegio de San Ignacio de Manresa, porque los jesuitas ya habían sido expulsados. La gran mayoría de las bibliotecas de los colegios fueron a parar al seminario de Barcelona o al seminario de Lleida y tal, pero la de Manresa fue parar a la Universidad de Barcelona, y la del Colegio de San Bernat de Cervera, primero pasó a la Universidad de Cervera y después pasó aquí. O sea que también tenemos estos libros, ¿vale? En un primer momento hablamos de unos 130.000 volúmenes, cifra que se va aumentando con nuevas incorporaciones. Y al ser, como has dicho, una biblioteca de bibliotecas, el caso de duplicados, triplicados, todavía más, es muy frecuente. Y el punto más débil de la colección, desgraciadamente, es el estado de conservación, porque con tanto movimiento y con tan pocos recursos que se dedicaron desde que las bibliotecas salieron de los conventos hasta que llegaron a nuestra institución, y también los primeros años, manejar este volumen de libros era tan impresionante, y pusieron realmente pocos recursos por la cantidad y por la importancia de la colección, ¿vale? Entonces los libros, cuando se dejaron en un primer momento, fueron al convento de Santa Madrona, en las Ramblas, que después sería la Plaza Real. De allí fueron al convento de San Juan de Jerusalén, que también allí estuvieron 40 años y tuvieron que salir súper rápido porque se estaba haciendo la Vía Laietana. Entonces, estos movimientos suponen mucho riesgo de pérdida, de deterioro, etcétera, y de descontrol, porque efectivamente hay mucho descontrol. Si miramos los documentos, como conservamos también los catálogos originales de las bibliotecas conventuales, podemos hacer un poco de comparación de lo que había en un momento dado en la biblioteca original y lo que ha llegado a partir de esta base de datos. Y aunque no esté todo catalogado todavía, los números son tremendos, ¿no? Porque, por ejemplo, para ejemplificar un poco, que se entiende bien, de Santa Caterina, por ejemplo, se decía que era una biblioteca, tenía unos 20.000 volúmenes. Pues en la base de datos y en el catálogo aparecen unos cuantos más de 6.000. Nos falta por catalogar, efectivamente, pero la diferencia es atroz, ¿no? Sí. Y lo mismo con otras bibliotecas. San Josep nos pasa lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces hubo un desmembramiento y un descontrol brutal, que si quieres te explico un poco las diferentes causas de esta pérdida y de esta amputación de estas colecciones tan descarada, ¿no? Y también dime. Y también cuando se empezó a poner orden, ¿no? Aquí, ¿no? Un poco en este descontrol que había inicialmente, ¿no? Claro, sí. Bueno, y todavía estamos poniendo orden. Sí, porque Y estamos tenéis hablando ingente de cantidad de hace libros. muchos años, y es que hay mucho trabajo, porque son muchos volúmenes que han pasado muchas aventuras y desventuras, y entonces poner orden es nuestro trabajo, y entender, bueno, esto, ¿no? Rescatarlos de
y entender de dónde vienen y por los distintos seres que han pasado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esto que te decía, el desmembramiento, ya en la invasión napoleónica ya hubo un intento de desamortización y algunas bibliotecas ya fueron a parar al convento de San Agustín para expropiarlas. Lo que pasa es que como el proyecto no salió adelante, se retornaron, pero posiblemente ya perdimos aquí algunos volúmenes que no volvieron al convento original. Después tenemos la Bollanga de 1835, con toda la quema de conventos, segurísimo, bueno, hay muchas bibliotecas que sufrieron incendios. Por tanto, sumamos más volúmenes perdidos. Luego tenemos también la venta de duplicados y triplicados. Como había tanta escasez de recursos para comprar armarios, para hacer nuevas encuadernaciones y también para comprar libro moderno, porque era la biblioteca de la universidad, no podía estar solo con los volúmenes de los antiguos conventos, se tenía que nutrir con bibliografía actual y entonces, bueno, se utilizaron muchos duplicados y triplicados para ir comprando más bibliografía más actual. Y por último, ya en el siglo XX tenemos un suceso como muy dramático también, que en aquel momento seguro no se vio así, pero ahora con perspectiva se nos ponen los pelos de punta, porque se tiraron literalmente muchos volúmenes con la excusa de que estaban en mal estado. Nosotros tenemos la idea o la intuición de que fue por falta de espacio, o sea, estábamos en 1930 y pico. Todavía había muchos libros sin colocar, faltaba espacio, muchos estaban deteriorados y se decidió pues tirarlos. Entonces lo que hicieron, los tiraron, pero conservaron las portadas y algunas preliminares. Entonces nos llegaron a nosotros 198 cajas llenas de portadas totalmente desorganizadas, que nosotros hemos estado durante años, las hemos ido ordenando por ciudad de impresión y, bueno, y por medidas, ¿no? Y ahora la intención es, bueno, ya está hecho con Barcelona, pero ordenarlas cronológicamente, porque claro, son unas portadas que nos hablan mucho de los libros, ¿no? De Desde lo que la se ha evolución perdido, de las portadas, en este a su caso. decoración, las marcas de impresores, las marcas de los poseedores, que en gran parte se ponían en las portadas, etc. Bueno, entonces pensábamos que era un material muy importante de tener ordenado. Y entonces un poco, a grosso modo, pero mirando el grueso de estas portadas y haciendo un cálculo, nos sale que se tiraron 67.000 volúmenes, ¿no? Entonces, bueno, sumamos todas estas desastres que se fueron sumando uno a uno, pues ya empezamos a entender un poco esta descompensación en los números de lo que eran las bibliotecas originales a lo que era lo que nos ha llegado. A lo que ha quedado. Si quieres te hablo un poco, porque claro, no todo es conventual. Vale. Hay una parte de que no es conventual, que es una parte pequeña, pero bueno, también creo que interesante Sí, de los libros. coméntala. Vale. Pues en primer lugar tenemos los libros de la antigua Real Academia de Cirugía y Medicina de Barcelona, que fue creada en 1760 por Carlos III. Más tarde fue la Facultad de Medicina. Los libros anteriores a 1820 se trasladaron a nuestra biblioteca de Fondo Antiguo en los años 90 del siglo XX. Luego tenemos los volúmenes que venían de la Universidad de Cervera. No era una biblioteca especialmente activa ni particular. Bueno, al final no, aparte de algunos profesores que sí que aportaron bibliografía interesante, bueno, no destaca especialmente, pero bueno, tenía 1.600 volúmenes. Estos fueron los que llegaron a la Universidad de Barcelona, porque otros volúmenes más de carácter de manuales y así fueron al colegio al Estudi General de Lleida, ¿vale? Y entonces aquí nos llegó
esto. También entonces tenemos una colección de manuscritos de códex medievales. Precisamente hoy, que es una casualidad, he ido a la defensa de un TFM que habla de esta colección, que fue una colección recuperada por el que en aquel momento, en 1857, era el bibliotecario segundo, María Aguiló, Sí. que fue como una casualidad de aquellas, muy casualidad, que se enteró de que había estos códices medievales, posiblemente de la Catedral de Gerona, que estaban a punto también de trincharse, no sé cómo se llama en castellano, de deshacerse para Deshacerse. obtener colas, porque el pergamino se utilizaba para hacer colas. Y entonces el María Aguiló, por aquellas cosas de la suerte, se enteró de esto y entonces a partir de aquí los rescató y hizo que la Universidad de Barcelona los comprara. Después tenemos unos 2.500 volúmenes procedentes de la biblioteca de la Casa Osuna. Como sabéis, es la biblioteca particular del siglo XIX más importante de España, que tenía unos 35.000 volúmenes. Como el último miembro de la dinastía se arruinó, la Biblioteca Nacional compró toda la colección y lo que no eran duplicados, que solo quedó la Nacional, lo repartieron entre las bibliotecas universitarias. Y a nosotros nos llegaron estos 2.500 volúmenes, que realmente son libros muy bonitos, muy bien conservados, con unas encuadernaciones muy bonitas, en fin. De la familia Osuna. Sí, 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 Familia sí. Osuna. Bien, bien. También lo podéis buscar en todas Sí, estas sí, cosas que sí, es hablo de que... antiguos poseedores, podéis buscarlo en la base de datos y entonces también veis Sí, sí, qué sí, marcas de sé quién es. propiedad hacía, porque ellos tenían un supralibros dorado encima de las encuadernaciones de piel, muy bonitos y muy característicos. Sí. Y la base de datos también a nivel de imagen es muy bonita porque vemos las distintas marcas de propiedad. Bueno, después tenemos un donativo que se hizo también de la Biblioteca Nacional en el 1887 de la colección de grabados en láminas sueltas, que son unas 8.000, no todos provienen de este donativo, pero bueno, es una colección muy bonita desde el siglo XVI hasta el XIX, de las distintas técnicas del grabado, no solo español, sino también europeo, flamenco, bueno, hay cosas muy interesantes. Luego, bueno, ya terminando el siglo XX, se hizo un donativo de Rudolf Grebe, que era un especialista en gastronomía y alimentación, que tenía una biblioteca muy importante y, aparte de dar libros modernos de su especialidad, también nos dio 129 libros antiguos de esta temática. Y luego ya tenemos donativos de personal académico que da a las facultades y cuando hay libros anteriores a 1820, pues vienen a parar a nuestra biblioteca. O sea, vuestro tope es 1820, ahora mismo. Vale, tenéis de todo. Creo que con esto ya he hecho un poco de Tenéis resumen es de de lo todo. que es la colección y de dónde viene y bueno, se puede ampliar muchísimo, pero... Yo quería hablar un poco de la tipología, ¿no? Porque para la gente todos son libros, ¿no? Y a ver si podías aclararnos un poco qué diferencias hay entre manuscritos, incunables, impresos, grabados y pergaminos. Ya más o Vale, menos los últimos nos hacemos a la idea, ¿no? Pero vale, quizá sí, sí, no sí. hay ese manuscrito, incunable, impreso. Sí, sí. Muy Explícanos un bien, poco las pues... diferencias. Bueno, pues manuscritos son manuscritos, hay libros hechos a mano. O sea, por esta particularidad, todos los manuscritos son únicos, son piezas únicas, porque no habrá dos manuscritos, aunque sea una copia uno del otro. Claro. Nunca, nunca, nunca será igual. Y por eso hay que tratarlos como piezas únicas. Y esto se plasma muy bien en el catálogo, porque cada registro bibliográfico de manuscrito tiene un registro bibliográfico. Cuando hablamos de impresos, que tanto de incunables como de impresos posteriores, después hablaré, hay que distinguir muy bien lo que son las ediciones y los ejemplares, porque de una misma edición puede haber varios ejemplares, varios físicos, y que tienen unas características muy
diferenciales entre ellos, pero la edición es la misma. Entonces esto es muy importante. Por eso hablamos antes de duplicados, triplicados. En el catálogo hay Eso es. registros bibliográficos de ediciones y dentro de cada registro bibliográfico puede haber varios ejemplares. Y entonces en la descripción de los ejemplares, aparte de la asignatura topográfica, pues encontramos las características de la encuadernación, si están incompletos, el estado de conservación, las marcas de antiguos poseedores, muy importante, que es a partir del joystick que hacemos de la base de datos. ¿Y qué más? Encuadernación, si está completo, estado de conservación y las marcas de los antiguos propietarios. Básicamente esto. Hay algunas otras notas, pero esto. Entonces esto pasa en los impresos. Los incunables son los primeros impresos. Desde el año 1454, que es la primera edición de Gutenberg, hasta 1501. Hay 1500, perdón, 1500 inclusive. Y luego ya hablamos de los impresos antiguos, que es a partir del año 1501, hasta nosotros hablamos hasta 1820. Tenemos todo el siglo XVI, XVII y todo el siglo XVIII. ¿Vale? Y entonces, bueno, en la colección de incunables, la nuestra es la tercera en número de incunables, tanto de ediciones como de ejemplares. Es la tercera en España, después de la Nacional y de la Biblioteca Colombina, y la primera universitaria. Y lo que es importante, y bueno, lo digo después, de los impresos del siglo XVI, somos la primera biblioteca en número de España, incluso que la Nacional. Pienso que es importante decirlo para que nos hagamos un poco la idea de estas dimensiones. Y entonces, tanto los incunables como los impresos es un reflejo de la actividad de los impresores en Europa, porque evidentemente no solo tenemos libros españoles y catalanes. ¿Ves? Por ejemplo, de Italia, de incunables, los italianos son los que tenemos más. Luego vienen con 799. Luego tenemos Francia. Luego tenemos Alemania, luego tenemos Cataluña y luego tenemos España. O sea que había un comercio muy importante de libros, que los conventos estaban muy interesados en comprar obra extranjera, y esto yo creo que a veces no lo tenemos presente. Nos pensamos que como en la época moderna no había movimiento de libros y tal. Estaba todo había parado, mucho ¿no? movimiento. Había mucho movimiento, sí. Y por eso que es un reflejo de esta imprenta. En el caso de los impresos, tenemos especialmente la española, la italiana, la francesa y la portuguesa, y en menor mesura la flamenca, la alemana y la helvética. ¿Vale? Y entonces, a nivel de número, pues del siglo XVII tenemos aproximadamente unos 22.000 volúmenes, del XVIII unos 31.000, siendo de los dos siglos la segunda biblioteca después de la Nacional de España, y tenemos aproximadamente el doble de copias que de ejemplares, que de ediciones, perdón. Pero esto, hasta que no hayamos terminado toda la catalogación, no podremos dar números exactos, ¿vale? Porque, bueno, es complicado, es complicado. Un volumen muy grande el que tenéis ahí. Bueno, y entonces lo que decías, bueno, los grabados es esto. Bueno, los grabados, la colección de grabados, os he hablado, es esta colección de láminas sueltas, pero no hay que olvidar que dentro de los libros también nos encontramos muchos grabados. ¿Vale? Entonces hay que buscar tanto en la colección de grabados como en los libros, que pueden ser grabados xilográficos o calcográficos. Y entonces, bueno, porque dentro de los libros se encuentran unas verdaderas maravillas, ¿no? Y siempre hay que tener presente esto, que aunque tengamos esta colección de láminas sueltas, los libros también contienen muchos grabados. Y luego, bueno, tenemos esta colección de pergaminos. Pergaminos, sí. Que son unos 890 desde el siglo XI, de distintos monasterios y de títulos, y bueno, es más material de archivo,
del Col·legi de l'Assumpció de l'Antic General de Lleida y después títulos de bachiller de la Universidad de Cervera y de otras universidades. Y la verdad es un fondo poco estudiado y que nos gustaría que los especialistas más en este tipo de documentación nos ayudaran. Ya tuvimos la colaboración muy preciada de una persona que hizo toda la transcripción y descripción de los pergaminos de Alguaire. Entonces los hemos digitalizado, se ha colgado la transcripción, porque es un tipo de documentación muy complicada para trabajar. Y entonces, bueno, nos va muy bien tener estas colaboraciones para hacer después un trabajo más común. ¿Vale? Tenéis colecciones especiales, ¿no? También, Sí, bueno, lo que decimos colecciones especiales es una manera, son agrupaciones de las que agrupaciones. les queremos dar una relevancia especial, porque dentro de esta inmensidad de libros, de todas las materias, de tantos siglos y de tantos lugares de impresión y de tantos propietarios anteriores, es como si no vas un poco, sabes muy bien lo que tienes que buscar, si te Te puedes pierdes, perder, ¿no? Y te entonces pierdes. vamos haciendo pequeñas colecciones que encontramos que son interesantes de dar un tratamiento, aparte de que estén presentes en el catálogo, darles una relevancia especial. Yo Sí. creo que cuando os diga las colecciones que de momento tenemos, que tenemos muchas más ideas, pero todo es trabajo y cuesta, las que tenemos hasta ahora son els catàlegs manuscrits de les biblioteques de convents. ¿Vale? Como te he explicado, ¿no? Sí, los Los conventos. catálogos de las Sí. bibliotecas originales. Pues estos en una colección especial se digitalizan, se da el acceso al catálogo ya solo a estos libros, se da una bibliografía, etcétera, ¿no? Esta es una, pero también tenemos del colegio, de los libros que proceden del Colegio de Cirugía, el fondo bibliográfico de la Guerra de Sucesión, sean manuscritos o impresos, la colección de alimentación y gastronomía, estos manuscritos que he hablado recuperados por María Aguiló, los pergaminos del monasterio de Algaida, las relaciones de sucesos, etc. Hay otras más, pero ya veis que es por tipología de documento, por su origen y también por su temática a veces. Relaciones Estas son de... las colecciones especiales que las podéis encontrar en la página web, podéis ver. Relaciones de cuáles hay. sucesos, dices. Sí, relaciones de sucesos son... Explícanos un poco esto. Sí, son libritos pequeños de unas cuantas hojas, normalmente en cuarto, y eran, bueno, que nos explicaban pues la entrada del rey en una ciudad, un temporal que ha habido en otra ciudad, bueno, son cosas como muy noticias, Es muy es periodístico el esto. precedente de la Precedente, ¿no? noticia del periódico de esta tarde, ¿no? Son estas relaciones de sucesos, ¿vale? Y entonces nosotros tenemos muchas, y porque nuestra biblioteca tenemos muchos volúmenes facticios, que son volúmenes que en un solo volumen, se encuadernan varias obras de más o menos una tipología particular. Una de ellas es las relaciones de sucesos, porque son de pocas hojas, fáciles de perder si no se encuadernan, y entonces lo más lógico es encuadernarlas juntas, por ejemplo, las relaciones de sucesos de una época determinada. Pero también tenemos volúmenes facticios de sermones, tenemos volúmenes facticios de alegaciones jurídicas, tenemos volúmenes facticios de oratorios, estos libretos de música, que también es muy interesante y también estaremos trabajando mucho, y pronto tendremos una colección especial. ¿Vale? Entonces, es un material de poca dimensión, pero que nos habla mucho de la cotidianidad de la época, y son, a nivel histórico, yo creo que son muy, muy interesantes. Sí, por eso me llamaba la atención. A ver, tenéis colecciones ya en tiempos recientes digitalizadas.
Sí, sí, sí. Nosotros Eso. tenemos el CRAE de la UB, Sí. tiene un centro de digitalización propio, ¿vale? Ujú, Y portal propio para colgar todas estas colecciones. ujú. Son colecciones a nivel temático. De momento tenemos 60 colecciones que se pueden ampliar. Se puede ampliar el número de colecciones, pero también se puede ampliar el contenido de cada colección, ¿vale? Vale. Porque lo hemos hecho a medida que se implantó el CEDI. Vamos haciendo lotes Ujú. a nivel temático y bueno, Es, realmente es un trabajo que hay que estar, es un, hay que digitalizar es un trabajo de y chinos. Ujú, es un trabajo de chinos y bueno, y ujú. además es que requiere un conocimiento técnico, una preparación, Eso. Ujú. bueno, sí, sí, No, es y delicado, delicado porque delicado, exacto, porque sí, nuestros sí. libros, bueno, primero nosotros hacemos la selección no solo por la temática, sino porque hay que mirar cada libro si Ujú. realmente puede ir al CEDI, porque Vale. igual está tan mal que primero tiene que pasar por una restauración. Y Sí. entonces hay que valorar, que claro, la restauración, si la digitalización es lenta, la, Ujú, la restauración lo es mucho más. Entonces, ujú. damos abasto a lo que se puede. Entonces hay que hacer un trabajo de priorización importante para decir, bueno, esto no lo pongo porque de momento no es prioritario de restaurar, Vale. pero pongo otra cosa, ¿no? Y entonces la preparación de todos estos lotes Ujú. es complicada. Después se lleva al CEDI y el personal de CEDI tiene que, bueno, son libros que hay que tratarlos con mucho cariño y después todo el proceso Sí. de estas imágenes, de controlar que estén bien ordenadas, que, bueno, y todo el proceso luego de colgarlo en el portal. O ¿Eh? sea, En esto, el aparte de digitalizarlo, para que la gente lo pueda ver en la Ujú. biblioteca, se puede ver a través de internet esto. Claro, en el portal este que te digo que se Es- llama BIPADI, que es Biblioteca Patrimonial Digital, Esto, ¿vale? esto pondremos un enlace a esto Exacto. en el artículo porque me Sí, parece sí, sí, muy sí. interesante, muy Es sí, interesante. muy interesante porque, bueno, forma parte de esta era digital. No Ujú. podemos no estar. No, Ah, y que cualquiera que en cualquier lugar del mundo puede acceder exacto. a esa Sí, sí, información, sí. a Bueno, es una los libros. democratización, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego si quiere, pues que vaya a la biblioteca a verlo in situ, ¿no? Si es posible. Sí, bueno, son dos cosas distintas, ¿eh? Son dos También cosas la distintas. consulta directamente yo creo que es muy interesante y que Hmm. no te digo que vayas cada día, Sí. ni vayas, pero de vez en cuando tener la experiencia de lo que es consultar un libro antiguo y poderlo ver y Ujú. tocar con las manos limpias, evidentemente, Sí, sí, sí. yo creo que hay que pasar, son dos Pero, cosas que el digital es pero muy yo creo que... cómodo y tal, y Hmm. después hay que tener presente y Dime. que no todo, ni mucho menos, está Ujú. digitalizado. Entonces, que en No. la biblioteca hay mucho más, ¿vale? ¿Qué volumen tenéis digitalizado ahora mismo? ¿Qué porcentaje más o menos? Buah, no te puedo decir No lo sabéis. números, lo he buscado y no he encontrado, Vale, pero vale. bueno, yo creo que no está ni un 5%. 5%. 5%. ¿Eh? Ujú, Sí, sí, es que falta mucho porque, bueno, es lento y tal, igual me he pasado de poco, pero no, no, yo creo que ujú. No, no, por me lo ahí. creo, me lo ¿Eh? creo. Me lo Lo que creo porque pasa que, con claro, tanto lo volumen, más ujú, importante, lo más valioso está eso lo digitalizado, tenéis. por supuesto. ¿Eh? A ver, yo lo veo como complementario, ¿no? O sea, tú Exacto, puedes verlo por internet y luego, pues, si te interesa mucho, pues te puedes acercar. exacto. Sí, Ujú. sí, bueno, por hacerte una idea de lo que hay, y Eso. sí, sí, sí. Ujú, No, no, y es muy cómodo, evidentemente, evidentemente. ujú, Y luego también, aparte de la consulta online que sí. que permite esta digitalización, también la digitalización nos permite hacer copias de seguridad de todos Ujú, los libros, porque se hace una copia de alta resolución ujú, que es para como copia de seguridad y esto también tiene un papel que aunque no se vea, también ujú. es muy importante. ¿Eh? Claro. No, no, no. O sea, una forma de conservar los libros que tenéis, por si pasa Ujú. cualquier cosa, ¿no? Exacto, Por si exacto.
Bueno, sí, si Algún pasa alguna día, cosa y bueno, no porque es sé, ¿no? nuestra obligación tenerlo. Ujú, Pero bueno, estas copias de alta mm, resolución también nos va muy bien cuando nos pidan una imagen para mm. imprimir, pues recorremos a estas copias de alta resolución, Claro, porque ¿vale? el periodo, el proceso de deterioro de estos libros no se para, me imagino, ¿no? Por mucho que tengáis la temperatura adecuada, por mucho que tengáis el lugar adecuado para No, estos libros, bueno, el no, paso del no tiempo podemos es... hablar de deterioro hoy en día. Si el libro está Ujú. cerrado Sí, y bueno, sí. y las constantes están controladas y todo esto. O sea, podéis mantenerlo tiempo... Esto te lo dirían mejor las restauradoras, Vale, son vale. nuestras consejeras y eso, Vale, ¿vale? vale. Vale, bueno, pues un poco lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, la digitalización en el Fonsantic, pues bueno, pues por lo que estamos diciendo ha sido positiva, ¿no? Yo es como lo veo. Tú puedes Bueno, sí, decir también, ¿no? vamos Que... haciendo, Ujú, hay mucho trabajo ujú, para, como lo ves, ¿no? ujú. Sí, 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 sí. Eh, a ver, ¿esto cómo llega a la gente? ¿Dais soporte a estudiantes, a profesores, a investigadores? Mm, Sí, bueno, la verdad es que este acercamiento a la comunidad académica mm, cuesta. Yo creo que poco a poco vamos estando más presentes, pero el Fondo Antiguo siempre ha dado como un cierto miedo, un cierto, uf, como, como una, ay, no sé cómo decirle. Bueno, esto. Y entonces mm. cuesta bastante que los estudiantes, por ejemplo, vengan espontáneamente, ¿no? Ujú. Entonces, para Les da respeto, terminar, quizá, ¿no? Les da mucho exacto, respeto. respeto, esta es Mm, la palabra que no me salía. vale. Da respeto y entonces ya no se pasa aquella puerta que pone Fondo Antiguo, ya no se pasa, ¿no? Ujú. Bueno, que antes éramos reserva y todavía este respeto era más, porque con este nombre, Claro, reserva, era como decir, uy, esto es el fondo reservado, no se puede pasar. sí. Ujú, Entonces también nos lo cambiamos un poco por esta idea, ¿no? De hacernos más cercanos a los estudiantes y a los profesores. Y ujú, entonces lo que hemos hecho durante los últimos años es ofrecer, por ejemplo, que ya se venía haciendo, pero ujú, más de una manera más sistemática, que los profesores pudieran hacer clases en una sala ujú, que tenemos una mesa muy grande y podemos poner un proyector ujú, y que los profesores hagan una selección de libros que ellos quieren enseñar para su asignatura y ujú. que la vengan a dar allí, ¿vale? Está muy Entonces bien eso. esto la Ujú. verdad es que tiene bastante éxito y Sí. hacemos dos modalidades. Una que es esta que he dicho, el profesor hace una selección con nuestra ayuda o él solo Ujú, y explica su lección con los libros. ujú. Habiendo hecho nosotros siempre hacemos una presentación de nuestra biblioteca, Sí. pero al inicio de 10-15 minutos. Ujú, Esto es una modalidad y después tenemos otra modalidad de clase que le llamamos la sesión de presentación de nuestro fondo y los recursos, donde ujú, somos nosotros con el proyector, ujú. Que le dais la clase. que Ujú, explicamos todos los ujú, recursos que tenemos, el catálogo, las páginas web y ujú, lo ejemplificamos con libros relacionados con su asignatura. Entonces es ujú, una sesión que tanto el profesor como nosotros ujú. participamos para que vean un poco el jugo que se puede sacar del fondo antiguo, ¿no? Y Y, bueno, y- entonces, por sí. ejemplo, también pues, Mm, con los investigadores cuando vienen a la ujú, sala de consulta, pues siempre intentamos hacer un diálogo, ¿no? Y ujú, cuando nuestros investigadores sacan alguna publicación o han encontrado algo, siempre les invitamos ujú, a que participen en nuestro blog, nos expliquen ujú. ah, sus investigaciones. Igual lo Ujú. hacemos con los estudiantes. Si ha Eso hecho es. algún TFM a partir de nuestro fondo, pues también Ujú, les invitamos a que participen en nuestro blog, ¿vale? Y bueno, intentamos esto, establecer un contacto sobre todo con los profesores, porque ujú, sean el punto de unión
para Sí, que los estudiantes vengan a la biblioteca. ¿Estos estudiantes de qué disciplinas son? Bueno, Normalmente gente de básicamente son letras, gente de historia, historia, historia moderna, historia medieval, sí. filología, Historia del arte también, historia del arte, sí. efectivamente, y después tenemos Las algunas filologías, sí. historias, ¿qué? Y filologías, ¿no? Filología lo he dicho, sí, 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 filología, filología. sí, Vale, sí, vale. muy Sí, importante. sí, sí. Además estamos en el mismo edificio, o sea que Claro, claro. sí, sí, filología, las distintas Sí, filologías. sí, sí. Y después, por ejemplo, tenemos en biología hay una asignatura que se llama Historia de la Biología, pues también vienen a hacer Ujú, una sesión qué allí, bien. porque tenemos realmente libros muy, muy bonitos Ujú. de biología o de medicina o de lo que son historias de, Claro, el fondo que tenías pues, de cirugía, ¿no? De medicina que me has comentado antes, ¿no? o sea que realmente Sí. podemos Ujú, dar, ujú, mm, bueno, enseñar nuestro fondo a distintas especialidades y tal. Y después también ujú, un colectivo que les encanta ujú, son los de la Universidad de la Experiencia, que también les hacemos unas sesiones ujú. y bueno, siempre se quedan muy, muy maravillados. Bueno, Claro. pues eso. Porque la ¿No? Universidad de la Experiencia, expliquémoslo, es la universidad de personas ya con cierta edad, ¿no? Que quieren de alguna forma estar en contacto con la universidad y con los estudios, ¿no? Que se hacen en la misma, ¿no? Ajá, Es un poco así, exacto. ¿no? Creo, ¿eh? No, no sé, te Sí, estoy sí, es diciendo. de Ujú. personas mayores, bueno, mayores, de Bueno, más de 65 creo, sí. y que hacen distintos estudios y bueno, Ujú, y en ciertas disciplinas pues les hacemos una sesión ujú. sobre nuestra biblioteca. ¿Eh? Vale. Eh, hacéis visitas guiadas también. Sí, estas visitas guiadas normalmente nos vienen desde el protocolo y las actividades de la universidad Ujú, y bueno, pueden ser de público general que organiza la universidad, que les ujú, enseña el edificio histórico y después terminan en la biblioteca de fondo antiguo, pero también pueden ser visitas de más de carácter más institucional, porque viene el rector de otra universidad, porque viene un grupo especialista en manuscritos árabes, por ejemplo, ujú. Sí, entonces nos piden una visita. ¿Vale? vale. Mira, ahora estamos recobrando un poco porque con la pandemia todo esto se terminó, pero antes Sí. en el año 2019 Ujú. tuvimos un total de 47 visitas, que no Está está muy mal. bien. Está muy bien. A ver, yo soy una persona de la calle que me interesan los libros antiguos o alguno específico. Yo no soy estudiante universitario, yo no soy investigador, pero me gustaría acceder a un libro en concreto o a una colección. ¿Es posible esto? Sí, claro, sí, sí, sí. Nuestra biblioteca está abierta a todo el mundo. Hay unos Y requisitos. Cuando eres sí. la primera vez que vienes a la sala de consulta del libro antiguo, te Ujú, damos una normativa que es fácil de cumplir. ujú, vale. Ah, y luego hay un registro de lectores y Ujú, bueno, y hay un catálogo. Te enseñamos cómo buscar en el catálogo, vale. porque claro, los libros antiguos no son de libre acceso, entonces Ujú, los tienes que pedir vale. y tienes que saber cómo hay que pedirlos, ¿no? Ujú, Entonces nosotros te explicamos cómo se hace esto vale. y nosotros te lo traemos, ¿eh? Eso Porque es. no es, evidentemente no es libro de Y libre acceso. evidentemente son libros para consultar en la sala. En la sala, en la sala. Vale. No, pero es muy importante, ¿no? Que dejemos claro de que es una biblioteca a fondo antiguo, ¿no? Pero que está abierto a todo el mundo. Exacto. Está Sí, abierta. sí. Que, bueno, un poco la finalidad de cualquier biblioteca, ¿no? O sea, que todo el mundo pueda tener acceso a ellas, Ujú, ujú. aunque sea una biblioteca tan especial, ¿no? Como esta que tenéis, la de Sí, fondo sí. antiguo. Vale. Y también montáis exposiciones, ¿no? Sí, sí, tenemos desde hace unos 2 años creo, hemos habilitado un espacio en una sala de Ujú. consulta de la Biblioteca de Letras, Sí. un poco incómodo, pero es que no había espacio para poner. Tenemos 6 vitrinas que las Ujú, teníamos que poner en una especie de corredor donde ujú. pasaba todo el mundo. Sí. Ah,
y era un poco, bueno, poco simpático y poco agradable para visitar las exposiciones. Y entonces hemos habilitado este espacio en la segunda sala de la Biblioteca de Letras, donde se encuentran las vitrinas y donde, bueno, pues ahí se pueden poner unas explicaciones en cada vitrina, unos paneles grandes, etcétera. Y bueno, sí, vamos haciendo, también esto con la pandemia se paró bastante, pero bueno, el año pasado hicimos las últimas, ahora tenemos una que, Sí. sobre San Ignacio de Loyola, jesuitas. Sí, sí. La anterior fue una que se llamaba Malferits, l'empremta del temps al CRAI de Biblioteca de Fonsantic, que la hicimos nosotros, porque era esto, las huellas del periplo que han pasado los libros desde distintos puntos de vista. Claro, La verdad es que tuvo bastante éxito porque lo era que como muy contabas curiosa, antes, ¿no? Desde las mutilaciones, Sí. la censura, Sí. los agujeros de los insectos, los dibujitos que dejaban los lectores, en fin, todo esto, los testimonios Sí, no, está muy bien. del paso del tiempo en los Paso del tiempo libros, en los ¿no? libros. Después hicimos también una muy interesante que se llama Sobre música, que se llama Acords Sacres i Profans, el Fons Antic de Música de la Universitat de Barcelona. Esta se hizo a raíz de un acuerdo de colaboración que tenemos con un investigador del CSIC, especialista en música antigua, y un profesor también especialista en esto, de la Facultad de Historia del Arte. La hicimos conjuntamente. Y después otra que también la hicieron externamente, o sea, los comisarios no fuimos nosotros, que se llamaba Herencia y Memoria, la presencia de la mort, el Fons Antic del CRAI de la Universitat de Barcelona. ¿Vale? De todas ellas siempre hacemos la versión virtual, y Se puede está visitar. colgada en nuestra web. Sí, De los perfecto. jesuitas todavía no la hemos hecho. Vale. Y no la hemos hecho adrede, porque queremos ¿Queréis que, que la como gente siempre vaya? hacíamos Sí. lanzamos la virtual y la presencial al mismo tiempo. Y hemos pensado que igual el hecho de lanzar la virtual, la gente ya lo ve por pantalla y ya no viene. Y ya no vienen, Y ¿no? entonces, a ver, vamos a hacer el experimento A ver. de si la hacemos primero presencial y al cabo de unos meses presentamos la virtual, a ver si esto anima un poco a... Pero cuéntanos un poco qué se puede ver en esta exposición. Un poco. Sí. En esta última del San Sí. Ignacio. Bueno, Sí, pues es un cuéntanos. poco, este año, 22, se celebran los 500 años del paso de Ignacio de Loyola por Montserrat. Y Vale. entonces también a final de año se celebra un congreso en Manresa y en Barcelona dedicado también a Ignacio de Loyola y los jesuitas. Los jesuitas. Entonces, por eso queríamos participar, porque realmente nosotros podemos aportar una exposición bastante ilustrativa en este tema, ¿no? Y entonces, bueno, el comisariado ha ido a cargo de un profesor de Historia Moderna de la universidad, el Diego Sola, y bueno, por ejemplo, hay 6 vitrinas. Sí. La primera es la vida y trayectòria d'Ignasi, la segunda espiritualitat ignasiana, la tercera la companyia de Jesús com a actor rellevant històric, Sí. la tercera l'univers educatiu jesuita y finalmente tenemos las misiones. Una vitrina dedicada a Asia y otra vitrina dedicada a América. ¿Vale? Sí. Bueno, evidentemente, claro, en cada vitrina caben 2, 3, 4 libros. Ha sido difícil la selección porque había muchos candidatos. Entonces también nos va bien la virtual porque siempre te puede colocar ponemos algo más. más libros y más textos. Bueno, Bueno, es esto. recordar eso, ¿no? Que la orden de los jesuitas, ¿no? Pues fue muy importante y de Hombre, que tanto. hizo Sí. tanto aquí en España, en Europa, pero también hacía las misiones, ¿no? Tenía Exacto. misiones en toda América, Asia también, ¿no? Filipinas, todo el tema es importante y si queréis conocer un poco más lo que fue San Ignacio de Loyola y, bueno, y los jesuitas, pues esta exposición yo creo que os puede ayudar un poco. Yo no la he visto, pero
Todos, yo creo que puede ser muy interesante. Puede ser muy interesante. Muy bien, esta está el 28 de octubre. Vale, pues la iré a ver. La iré a ver. Eh, Exposición que tenéis en marcha ahora es esta. Tenéis una iniciativa que antes se llamaba Apadrina un llibre y ahora es Apadrina un document, ¿no? Que me gustaría que contaras de qué va esto, o sea, de qué se Bueno, la trata. iniciativa esta Sí, empezó en 2014, ya sí. hace años, Mm, se llamaba Padrina un Document y bueno, ujú, era una iniciativa para intentar recaptar dinero para la restauración de los libros. Como os he dicho, muchos están en muy mal estado y hay verdaderos tesoros ujú, que da mucha pena que estén así, que no se puedan restaurar, porque como he claro, dicho, el taller hacerlo llega donde llega, pero tendríamos que tener 20 talleres, ¿no? ujú, Entonces se hizo esta iniciativa y entonces, bueno, si entráis en la página web veréis ujú, los candidatos para padrinar, hacemos una selección también según disciplinas, porque sí, claro, una ujú, persona que es un químico, pues posiblemente te hará más ilusión ujú, aportar para una restauración de su especialidad que no ujú, otra. Entonces, claro, porque es un poco como intentar que la gente se enamore de un libro y que quiera ujú, ayudar a que aquel libro ujú, pues esté en unas condiciones de conservación óptimas, ¿no? Entonces hay unos candidatos, como he dicho, por materias. Esto era el Apadrina un Document. sí, sí, Y entonces, desde el año pasado, el año 21, por ujú, San Jordi, se hace como una, ay, ¿cómo lo diré? Bueno, se una, hace en la padrina un libro sí, que es ya, y esto lo hacen desde el mecenazgo de la Universidad de Barcelona, que ujú, propone 2 o 3 libros de aquella lista tan larga que vale, teníamos vale, vale, y hace una campaña mucho más intensa a ujú, partir de las redes y tal, ujú. para recaudar dinero para restaurar los 2 o 3 libros que se proponen. Yo te lo he dicho al revés. Te he dicho que primero era Apadrina un llibre y que ahora es Apadrina un documento. Pero No, es son al las dos revés, cosas, pero bueno, no tiene mucha importancia. son las dos cosas al mismo tiempo. Vale. ¿Y me puedes decir algunos documentos que habéis seleccionado de los últimos? Sí, este año hemos seleccionado un libro del Athanasius Kircher, que, Sí. bueno, sabes, es un erudito del siglo XVII increíble, porque toca 50.000 especialidades y este va sobre óptica, física, Ujú, astronomía, ¿eh? Y ujú, está impreso en Roma en 1646. Y bueno, está realmente muy agujereada, pero es que presenta unos grabados preciosos. ujú, Y el otro que hemos propuesto, que precisamente ayer ya salieron hacia el taller de restauración, ujú, es de un francés, Thévenot, que hace un libro en francés de relación de diversos viajes curiosos que no han estado publicados todavía. ¿Vale? Esto ujú, está publicado en 1696. El autor recopila muchos manuscritos y impresos, pero sobre todo manuscritos de viajes a todo el mundo, ujú, escritos en distintas lenguas y las hace traducir al francés. ¿Eh? ujú, ujú. Y entonces, pues bueno, Muy allí interesante. se describen descubrimientos geográficos Ujú, desde el 1449 al 1672. ujú, ujú. Realmente es muy bonito porque, claro, también tiene muchos grabados, ilustraciones Ujú. de sitios exóticos, mapas, etcétera. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pues si te apetece y te lo puedes permitir, es una buena iniciativa. Sí, sí, sí. Bueno, también no solo es la parte esta más económica, porque Mm, aparte de dar libros, luego damos una digitalización del libro, mm, lo ujú. ponemos en el catálogo, etcétera. Hay ciertas deferencias para el padrino, Sí, pero son campañas que aparte de recoger dinero, es una manera también ya a conocer, ¿no?
Exactamente, de dar a conocer que existen unos libros antiguos que son valuosos, que están en mal estado y que, bueno, son unos ejemplos de la biblioteca de fondo antiguo, ¿no? Y que hay que cuidar y que hay que tener conciencia de esta biblioteca, ¿vale? Pues toda la razón. A ver, si hablamos de los libros que tenéis, claro, decirte qué libros son más importantes de los que tenéis. Bueno, esto es muy Objetivamente, difícil, es ¿eh? muy difícil decir esto, Es ¿no? muy difícil. Porque todos son importantes, todos tienen Depende su de cómo porqué. te los mires, son muy importantes, pero Claro, bueno, sí que se puede, por ejemplo, lo que he dicho antes, los manuscritos son piezas únicas, claro. entonces hay ciertos manuscritos que son insustituibles Ujú, y son, bueno, súper. Por ejemplo, nuestra pieza más emblemática ujú, es la crónica de Jaume I, porque ujú, es la primera copia, se conserva en catalán de 1343. ujú. Sí que yo lo pondría en el saco de Libros libros importantes, importantes de la libros biblioteca. importantes. Ujú, ujú, Pero bueno, manuscritos te podría citar más, todo lo que son los anales ujú, de los conventos, por ejemplo, el Lumen Domus de la Santa Catarina. Bueno, son ujú, unos volúmenes que nos cuentan de nuestra ciudad un montón, son ujú. documentos muy importantes, ¿vale? Pero bueno, esto de la importancia, la verdad es que cuesta mucho, ¿no? Un poco. Depende de qué te interesa a ti, qué es para ti importante. Su temática, a El, quién el- perteneció, el que más te guste como también. objeto físico, su Ujú. encadernación, El paso del tiempo ah, también podría ser. ¿qué? El paso del tiempo mismo en el libro podría ser también un factor. El paso del tiempo en el libro, sí, Exacto, por las manos que ha pasado, sí, exacto, eso. evidentemente, Sí, sí. evidentemente, ¿eh? Ujú, Porque si es un libro, por ejemplo, tenemos un libro de Palladio, ujú, que es un libro ya muy bonito de por sí, pero tiene unas anotaciones manuscritas de Juan de Herrera. Claro, este ujú. libro, aunque es un impreso, este ejemplar es único, porque es el único que tiene estas anotaciones, ¿eh? Claro. Ujú, O, por ejemplo, claro, el poseedor, las marcas de poseedor le ujú, dan a los ejemplares este carácter de único. Por ejemplo, claro. tenemos en Incunable de Séneca Ujú, con unas anotaciones de Pere Miquel Carbonell que son maravillosas, porque nos claro. habla de cuándo lo compró, de qué le Ujú, costó, de qué le costó la encuadernación, que los claro. dio a la Biblioteca Mariana, que los volvió a ver, en fin, Sí, todo esto nos da una información tan ujú, fantástica claro. que, bueno, es So- único, Y ejemplar. son libros que es el libro y lo que hay en el libro. O sea, Exacto, son libros exacto. con sorpresa, ¿no? O sea, Y después hay una también, bueno, información añadida. Dime, dime. por ejemplo, también de incunables. Tenemos un incunable de Cicerón, Ujú, impreso en Subiaco, que es el primer libro impreso fuera de Alemania, ujú, ¿vale? Entonces, este también es importante, ¿eh? claro, Ya sí, por la sí, sí. edición misma, ¿eh? Porque ¿Cuál es el después, libro? Sí, dime, el libro más antiguo que tenéis, el manuscrito el más libro más antiguo. antiguo que tenemos es uno del siglo X, que son unos comentarios al Evangelio de San Mateo y San Marcos del Sí, siglo X, sobre pergamino, ¿vale? ujú, para mí no. Ujú, vale. Y bueno, pues esto que te decía, ¿eh? De los importantes, pues bueno, también desde el punto de vista de los grabados, Ujú, del punto de vista de las encuadernaciones, que la mayor parte de nuestras encuadernaciones son muy simples, son en pergamino, pero también ujú. encontramos encuadernaciones decoradas y artísticas, ¿eh? De la época, contemporáneas al libro, ¿no? Entonces también, esto también es un elemento a tener en cuenta cuando hablamos del libro antiguo, la encuadernación, ¿eh? Eso es. De entre todos estos libros, ¿cuáles consideras más extraños? O inusuales o raros. Inusuales. Bueno, sí, sí, también es un poco depende de lo que para ti sea Sí, inusual, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, claro, a es nivel tu de punto de objeto, vista. Mm, hay un libro, bueno, también de objeto, pero este tiene rareza como objeto porque es un 24avo, o sea que es ujú. muy pequeñito, Sí, pero también es curioso porque es un libro sobre Persia,
Ujú, impreso por los Elsevier en 1633. O sea que realmente es una joyita. ujú, Luego podemos hablar de una edición contrahecha de los trabajos de Persiles y Sigismunda de Cervantes de ujú. 1617. Pues también es un libro extraño. Bueno, tampoco es tan extraño, pero las ediciones contrahechas tienen su interés. En este caso, mucho. Además, parece que esta edición contrahecha es más rica textualmente o está mejorada de la original. Una edición contrahecha, ¿qué es? Es como una falsificación. Una ¿eh? falsificación. De una que ya está, que copian la portada y tal, pero lo ha hecho Ujú, otro impresor de manera fraudulenta. vale. ¿eh? Ujú, Después, yo qué sé, tenemos un diccionario de la lengua Pampango, que es una lengua de Filipinas y es un libro impresa en Manila. Esto ujú. también en nuestra colección es curioso. Sí, 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 Bueno, sí. tú le llamas extraño, a mí me gusta más la palabra curioso. ¿eh? Curioso, curioso es la palabra. ¿eh? Sí, sí, sí. Después, yo que sé, también hay libros que son curiosos, que son libros que tienen tricromía. Ujú, Normalmente los libros antiguos es negro, es tinta ujú. negra. Sí, Podemos encontrarles también la combinación con rojo, sí. ¿eh? Pero hubo algunos intentos en la época incunable Ujú, que añadían también al rojo y al amarillo, sí, al rojo y al amarillo, ujú. perdona, al rojo y al negro Al rojo y al añadían negro, el sí, sí. amarillo. Vale. Ujú, Perdona. no, Y bueno, es curioso, lo que pasa que yo creo que técnicamente era tan complicado que ujú, no siguió esta técnica, no, no pero sé. nos encontramos unos diagramas, Ujú, tanto del Sacrobosco como del Ramón Llull, en ediciones incunables, donde ujú. aparecen esta tricromía de negro, rojo y amarillo. Y lo que ¿vale? costaba, ¿no? ¿Eh? Elaborar, que lo que costaba, ¿no? Hombre, claro, porque eran Hacer todo varias esto. Sí, sí, veces que tenía que pasar por la imprenta. Entonces, eso es. y Sí, además se sí. ve, ¿no?, que técnicamente era complicado, que no No, claro, quedaba aquello que decíamos, la facilidad de la imprenta en comparación de lo que había antes, claro, pero claro. tenía su Sí, sí, dificultad. bueno, sí, Tenía su sí. Bueno, es que dificultad. todo el proceso de la imprenta de Es- sencillo no tiene no nada, ¿eh? tiene nada. O sea, No no es tiene darle a un nada y botón también era con las muy planchas, laborioso. ¿no? Las ¿Qué? planchas, que la imprenta con las planchas, ¿no? Y con las letras, cada letra, ¿no? Claro, Sí, sí. primero hay que componer todas Hay las que líneas. componerlo todo, ¿no? Letra a letra, y luego, bueno, pues. Ujú. Exacto. Sí, sí, es Lo toda una tienes que historia. componer al revés, Ujú, sí. todas las líneas. Ujú, Y después sí, hay algunos libros con una ujú, letrita tan pequeña ujú. que te pones en lugar del componedor y dices, este señor tenía muy Vaya bien la vista, vista, ¿eh? vaya Porque vista. Sí, sí, sí. realmente y a veces hay unos volúmenes inmensos. Por ejemplo, el primer libro impreso en Lérida, ahora no Ujú, recuerdo cuántas páginas tiene, pero sí. es un tocho de como 10 centímetros. Y es el Ujú, primer libro impreso, qué valientes, claro. con una letrita muy pequeña, Sí, sí. ¿no? Y cuando te pones en el sitio del taller, te das Ujú. cuenta que de simple no tenía nada. Y luego igual había ratas también, Bueno, claro, los talleres, sí, sí, ¿sabes? de Error verlo. ¿sabes? De Ujú. colocarle una letra que no era o dejarse una. Exacto, Claro, entonces es hay que muchas erratas que toda después una también con historia. la comparación Sí. de los duplicados estos nos permite Ujú, mucho ver cómo ujú, era un proceso mm, mecánico, pero que ujú. en cierta manera manual. Sí. En medio de una tirada se podía detectar un error y se cambiaba. Entonces, Ujú, aparentemente, los libros de una misma tirada parecían el mismo libro, pero si ujú, los cotejas con ujú. tranquilidad, te das cuenta que hay muchos cambios, que a Hay veces son diferencias. cambios producto de que había una errata y se cambia, o Ujú, cambios que se hacían adrede. Por ejemplo, se cambiaba la dedicatoria, se sí. cambiaba el año para modernizar la portada y Ajá. solo se cambiaba la portada, Sí, sí. etcétera. Hay mil variantes, que esto ha hecho un estudio Ah, pues esos son unas libros compañeras únicos. mías, Ujú, de todas estas variantes, ¿no?, que se llaman emisiones y estados ujú, de una edición. ¿Vale? Bueno, me ujú. podría enrollar mucho más, No, pero no. Bueno, yo ahora te diría que cuáles te gustan más, pero más o menos ya vamos bueno, es viendo un un poco poco, ¿no? esto, ¿no? Vamos viendo
lo que nos has Y contado, bueno, si más o quieres menos. te cito, Si tienes uno muy favorito, o bueno, un mira, por par o ejemplo, tres, ahora pero a en... ti, ¿eh? Esto es totalmente subjetivo, ¿eh? O sea, Totalmente, totalmente. Pero bueno, sí, yo creo que este que te diré, por ejemplo, que es un manuscrito del siglo XV, sí. es un oracional, es un recopilatorio Ujú, de textos litúrgicos, pero tiene una decoración ujú, que es maravillosa del gótico internacional. Y precisamente este año, para el año 23, Publicaciones V hará la agenda ujú, con motivos de este libro, porque cada año ujú. se coge un libro de nuestro fondo y se ilustra la agenda del año Sí, con un libro nuestro, ¿eh? sí, lo sé, lo Y sé. este año es este Mm, y la verdad es que es muy bonito, es muy ujú. bonito. Muy bien. Después tenemos los atlas, que son maravillosos también, que se coloreaban después, Los ¿no? mapas, los mapas. Atlas, Sí, los pero mapas, sí. Por ejemplo, sí, tenemos sí, sí, toda sí, una sí. colección de los Atlas Blek, que era una Sí. casa dedicada a la cartografía en Ámsterdam en el Ujú, siglo XVII. Y bueno, tiene unos atlas que son muy bonitos, muy ujú, bonitos, ¿eh? ujú, Y bueno, como curioso también, porque este tampoco no... Es un libro de dibujos ujú, que hizo Aníbal Carracci, que luego se llevaron a grabado, a Icofuerte. ujú, Y bueno, son muy bonitos porque son dibujos sobre los oficios en las calles de Bolonia, ¿eh? Eran ujú, dibujos que él hacía a nivel como muy rápido porque eran como para hacer ejercicios, ujú, porque él tenía una escuela de pintura en Bolonia. Y ujú, bueno, hizo este librito de los oficios que se encontraban en las calles, eran oficios populares, ¿no? Realmente es precioso. Por ejemplo, encontramos el pescador, el que vende agua, el cartero, el barrendero, el que vende libros, el que vende estampas, en fin. ujú. Y bueno, pero es curioso y es muy bonito, ¿eh? Y nada, es que os podría decir una lista enorme. Te gustan mucho los libros, igual que a mí. Aunque tú estás dedicada al fondo antiguo, ¿no? Pero bueno, tú ya ves aquí detrás mío Sí, 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 que me gustan mucho los libros también. Aquí tengo muy más. bien. Sí, tanto, wow. Esto no lo pueden ver, ¿no? No, no lo pueden ver, pero sí, sí, Los pueden ver, pero doy yo, fe que bueno, tienes una buena biblioteca. una de las cosas que más me gustan a mí son los libros, ¿no? Y, bueno, y por eso, pues, la idea de hacer la entrevista esta, pues, es algo también subjetivo mío, ¿no? Aparte de Ujú, objetivamente su importancia, ¿no? Porque me apetecía, ¿no? Eh, yo quería ahora, bueno, lo estamos diciendo, ¿no? Pero ¿por qué los libros del Fondo Antic, ¿no? Son importantes para los historiadores, ¿no? Yo creo que lo hemos estado diciendo todo el rato, ¿no? Pero si que sí, quieres bueno, es que apuntar. Ujú, es nuestro pasado. ujú, eso es. El libro es el vehículo más importante de la transmisión de la cultura de nuestros Ujú, antepasados. Entonces, ujú, no podemos no tenerlos en cuenta. O eso sea, es. son Ujú, fundamentales. Y además yo creo que, bueno, ah, estar ujú, conectado un poco con nuestros antepasados también nos hace sentir un poco ujú, más humanos en esta sociedad. No sé cómo decirte, ¿no? Que te sientes más vinculada al ujú, género humano si conoces nuestro pasado. Si no lo conoces, bueno, al menos a mí personalmente me pasa, ¿no? ujú, ujú, Que el hecho de tener cierta perspectiva con los libros de ujú. nuestros pasados, pues bueno, le Ujú, doy sí, otro sentido, creo. Creo que sería otra persona si no, si no tuviera este bagaje profesional, que ha sido una suerte, claro. que aterrizara en este mundo de los libros antiguos, ¿no? Porque no tendría esta conciencia, ¿no? Ujú, Del pasado. Porque ujú, bueno, ujú, no es solo el libro antiguo, no solo es lo que está escrito en sus páginas, es mucho más, va mucho más allá, nos habla ujú, de la lectura de nuestros pasados, de los movimientos culturales, de los ujú, intereses que tenían, bueno, ujú. es que habla de todo, Claro. ¿no? Ujú, ujú, Y también a nivel estético, del comercio de los libros, de los intereses, bueno, es que es increíble, ¿no? Y bueno, es ujú. evidente que todos los Todo esto, historiadores esto lo tienen ujú. súper presente. Todo ¿Eh? esto que ahí hablábamos de la imprenta se produce en un momento, además,
en el que crecen las ciudades, pues, se vuelven las ciudades, está todo el mundo, todos los comerciantes artesanos, o sea, sale todo de la Edad Media, ¿no? Que hicieron en la Edad Media, creo, una importante labor, ¿no? Las abadías y monasterios, ¿no? Pero luego todo se empieza a popularizar, ¿no? Ujú. Sí, Hasta sí, que bueno, claro, llega es que es un... diferentes etapas hasta nuestros días, ¿no? Es muy interesante esta relación, ¿no? Que estableces, ¿no? De personas de ahora, de hoy en día, ¿no? Que tienen como un lazo con lo que hemos sido, ¿no? O sea, con el Ujú. pasado, ¿no? Que en cierta forma está explicando como colectivamente lo que somos ahora, ¿no? Se Exacto. explica. Sí, 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 Y sí, bueno, sí. y los libros pues son un testimonio, ¿no? De un momento específico, pero como hemos visto, no solo es el libro, sino es la historia que tiene el propio libro, ¿no? Y Ajá, exacto, con la gente que ha pasado, ¿no? Y lo que dice en el libro, ¿no? También, o sea, exacto, esto evidentemente, sí, 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 evidentemente, ¿no? sí, 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 sí. sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un recorrido muy interesante. Eh, ¿Quieres decir alguna cosa que nos hayamos dejado o que te gustaría a ti Bueno, no sé, señalar? me gustaría que después Mm, de esta entrevista surja un poco esto del concepto del amor por los libros, ¿no? ujú, Por sí, todo lo que nos puede llenar, ¿no? ujú, ujú, Porque realmente es un libro, un mundo sin libros, no nos lo imaginamos, ¿no? ujú. Los que disfrutamos, porque es un Nos gustan, sí. objeto para disfrutar. Y el Eso libro es. antiguo yo creo que especialmente, porque el libro moderno vas Ujú, más a texto directo, ¿no? En cambio, el libro mm, antiguo te habla de muchas más cosas, ¿no? ujú, Incluso solo contemplando unos grabados o una tipografía ujú, maravillosa o ujú, no, y diciendo, mira qué tipografía más vasta. Nos está explicando muchas cosas una tipografía vasta. O sea, puedes sacar tantas conclusiones observando un libro ujú, que, que realmente es muy bonito de ver toda esta variedad de facetas a partir de las cuales podemos disfrutar realmente. Tengo un sí. colega en la universidad que un día dijo una cosa que me encantó. Dice, es que consultar un libro antiguo es casi una acción mística, ¿no? Estás allí, lo esperas, te tienes las manos limpias, abres sus páginas y es un libro que tiene 300, 400 años, 500 Claro, años y lo ujú, está en tus manos, en este momento presente claro, es y estás historia. allí con este Ujú, contacto, ¿no? ujú, Entonces, me gusta mucho esta expresión de ujú, experiencia mística. Bueno, ujú, puede ser exagerado, ¿no? Pero ujú. bueno, No, no no, sé, es es- esta óptica, ¿no? De disfrutar los libros porque nos pueden dar muchas pistas de nuestro pasado. Bueno, ujú. esto era el mensaje. Tú has visto, bueno, la película del Nombre de la Rosa y has leído el libro, Eh, Humberto Eco. sí, sí, claro. ¿Qué te parece? ¿Está bien Bueno, enfocado? claro, está muy Está bien, bien. ¿no? Sí, ¿no? A mí me encantó y tanto. Tanto. Ujú, Sí, sí, la he visto varias veces porque vale la mm. pena. Yo creo que recrea Sí, también el escritorio del sí, monasterio todo y el bueno, movimiento de los aparte de la libros. trama, Sí, sí, sí. mm, el contexto, Ujú. yo creo que está muy Está bien. bien, ¿no? Yo creo que Sí, está bien sí. contextualizada Ujú. históricamente y todo. Sí, sí. Pues nada. Bueno, pues hemos tenido una charla muy interesante sobre el libro antiguo, sobre el mundo de los libros. Y bueno, ¿te la has pasado bien con esta entrevista? Sí, 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 ¿Sí? claro. Bueno, pues Hacer un resumen un poco de todo lo que hago y tal. Y claro, siempre va bien hacer un poco de síntesis, ¿no? Porque hay tantos mm, temas distintos que a veces te pierdas, ¿no? Y el tener un hilo conductor eso. está bien. Sí, es un poco tener un poco idea general y un poco igual sirve esto de herramienta, ¿no? A la gente que lo oiga, ¿no? Y le dé Exacto. ideas y visitará Sí, la sí, página sí, sí. web, ¿no? Exacto, Se exacto. vendrá, habrá algunos que aparecerán por allí también, ¿no? Por la biblioteca. A ver, ya te lo Y diré. no sé, no lo sé. Esto lo escucha gente muy diversa y de A diferentes ver, sitios. veremos, Igual, veremos. igual aparece gente que es de
de otro país, no sé, no sé, no sé, pero es que el catálogo de libros, todo lo que tenéis ahí es que es impresionante, ¿sabes? Es impresionante y yo creo que puede interesar a mucha gente. O sea, tanto el que esté investigando algo concreto de una época concreta como gente corriente que, bueno, que quiera conocer una de las joyas que tiene la Universidad Sí, de sí, Barcelona. sí, sí, porque aunque no te interese una cosa Mm, muy concreta, por ejemplo, esto se ve mucho en las visitas, son visitas ujú. de general Visitas guiadas, sí, y les sí. haces una muestra pequeña, ¿eh? Un manuscrito no incunable y dos impresos, así un poco Ujú, especiales. sí. Se quedan maravillados porque, claro, Ujú, habían visto. Y cuando les explicas un poco qué es un manuscrito, cómo se hacía, qué es un ujú, incunable, y lo pueden ver directamente, pues realmente las visitas tienen mucho éxito, porque es un mundo muy ujú. desconocido. Es un mundo muy desconocido. Ujú. Bueno, pues el objetivo es dar a conocer un poco más ese mundo desconocido Exacto. del cual tú eres responsable. Bueno, somos un equipo, ¿eh? Yo agradezco a mi Una, equipo una pequeña parte. y a todo, y al CRAI, y, o Eh, sea, yo soy una parte, pero no es mérito mío, ni mucho ujú. menos. ¿Eh? O sea, me ha interesado, no te lo he comentado, que el fondo que tenía la biblioteca en su momento de Barcelona, o sea, Mm, el originario se perdió. sí, Y ¿qué habría ahí, no? O sea, es que nunca lo sabremos, ¿no? bueno, no, yo creo que no. O No lo sea, sabremos nunca. pero sí, sí, esto es Ujú, sí, un lapsus importantes que tenemos, pero yo creo que ujú. No, luego bastantes lapsus, ¿eh? ujú, con los fondos. Y seguro que Ujú, hay lapsos de sí, tiempo en que pasan cosas y que no tenemos constancia y entonces la ignorancia, ujú. mm, bueno, ahí está, también. Se han Porque, por hecho ejemplo, estos desaparecer. 54 manuscritos que se recuperaron, esto fue Ujú, una casualidad. El María sí, Águila ujú, estaba constipado y entró en una cafetería a tomarse una infusión y en ujú, la mesa de al lado estaban hablando de estos manuscritos. O sea, fíjate. Ujú, que en este caso tuvimos la suerte de que escuchó esta conversación ujú, y tiró del hilo. Pero ¿cuántas circunstancias pueden haber pasado donde ujú, se han perdido libros o que han pasado acontecimientos que eran ujú. importantes para nuestra historia y todavía no lo sabemos? ¿Vale? Hay un No. concepto bueno, que algún colega mío no lo usa, ¿no? Que es cuando desaparece una biblioteca y lo llama biblioclaustro. O sea, como que desaparece, ¿no? De Ujú. repente, ¿no? Como la biblioteca de Alejandría, ¿no? Que fue quemada Ajá. 3 veces. Bueno, pues eso ha pasado muchas veces, en muchas Ujú. bibliotecas, en muchos sitios diferentes, ¿no? Y produce como vacíos, ¿no? Ujú. Y yo me pregunto, una de las cosas que me pregunto a veces es ahora que tenemos todo este mundo digital, ¿no? Que lo tenemos todo digitalizado, ¿no? Y que hay muchas cosas que solo están en el digital, ¿no? Si pasara algo con la tecnología, ¿no? ¿Qué quedaría, ¿no? Para los que vienen después. Y esa es una cosa que, bueno, Bueno, que por eso los libros también los tenemos que pues están conservar. los libros, pues están los libros de ahora que debemos conservar. Sí, Yo, sí, sí. yo ya te digo que yo soy siempre partidario del papel, o sea, de los libros. Me El gusta papel, más, sí, yo me gusta también. más. Yo leer en la pantalla puedo leer artículos, ¿no? Pero ponerme a leer aquí un libro, pues si solo está en la pantalla, de acuerdo, ¿no? Pero si lo puedo tener en papel, lo prefiero mil Sí, veces en sí, sí, papel. Es sí, mucho más sí. cómodo y bueno, y diferente. Bueno, Nada, pues ya hemos está. estado 1 hora y 20, o sea, 1 hora y 20. Pues, como siempre digo, amenazamos con volver.